dice que el campo 2 es consecuencia de esa carga 2, que es igual a 3 veces a la carga 4. Entonces, ahí está. Y la distancia desde esa carga 2 hasta este punto es igual a r al cuadrado, de acuerdo a la fórmula. Entonces, nos falta determinar el campo 3. El campo 3 sería igual a ¿qué? A la constante, una constante de 4pi epsilon 0 multiplicada. Ahora, veamos cuál es la carga 3 que está acá. Y fíjense, el campo 3 apunta hacia allá, por lo tanto, la carga es igual a 2 veces la carga 4. 2 veces la carga 4, al igual que en los casos anteriores, esta carga se encuentra también a una distancia r, que luego vamos a determinar. Finalmente, necesitamos identificar la magnitud de la carga del campo 4, perdón. La magnitud del campo 4, y eso es consecuencia de esta carga negativa, ¿no? Entonces ahí está el campo 4, entonces decimos esto es igual a 4pi epsilon 0 y multiplicada por la carga 4 es tan solo a este valor, es igual a 11,8 nanocoulomb. Y bueno, eso se encuentra también a una distancia r al cuadrado, ¿verdad? Entonces, a ver, estamos para descomponer el campo total en X y en Y habíamos considerado, fíjese que las distancias son iguales, pero determinamos la distancia R. Para ello, considero lo siguiente, podríamos considerar lo siguiente. Consideremos ese triángulo rectángulo. Lo voy a trazar acá. Quizás este es uno de los problemas, ¿verdad? A la hora de resolver un problema, pero ustedes me indican si tienen alguna duda. Estoy considerando este triángulo rectángulo, por si acaso. Esta longitud es igual a, como se puede observar, y esta longitud de acá a acá es igual también a este valor de A. Conocemos A que es un símbolo, ¿verdad? Ahora, la distancia desde acá hasta acá lo vamos a identificar con la distancia, con la D, que es la diagonal, y R sería la mitad de la diagonal. Es decir, R sería tan solo, la diagonal sería esta distancia, pero R sería esta distancia. Entonces sabemos que R es igual a ¿qué? Vamos acá, no sé si se puede visualizar. R es igual a la diagonal dividida entre 2, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que encontrar la diagonal, y la diagonal se determina a partir del teorema de Pitágoras, que es diagonal al cuadrado es igual a ¿qué? A el cateto 1 de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces de ahí la diagonal es igual a 2 veces al cuadrado, ¿verdad? Entonces necesitamos tan solo D, por lo tanto exponemos a una raíz esta ecuación y esto se simplifica. Entonces D es igual a raíz de 2 veces al cuadrado. Ese valor podría salir de la raíz, entonces sería a raíz de 2. A raíz de 2 la diagonal. Entonces, emplazando esto a la ecuación anterior, a la relación anterior, donde R es igual a ¿qué? A D, que llegaría a ser igual a raíz de 2, a raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad? Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos R al cuadrado, como puedo observar acá. Entonces, exponemos al cuadrado, nuevamente esto. Bueno, ténganme un poco de paciencia, lo hago esto, que probablemente algunos compañeros necesitan un poco repasar esto, ¿verdad? Ahora, para los que ya lo saben, lo único es que haz el aguante, ¿verdad? Vamos. Entonces, sería al cuadrado, sería igual a ¿qué? Este 2, fíjese, en este caso sería esto, quedaría como A al cuadrado. Esto con la raíz se simplifica, quedaría aquí arriba 2. Y esto sería 4,
Entonces, esto quizás de alguna forma podríamos deducir. Serie al cuadrado sería igual a qué? A al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Entonces, y a partir de ahí, lo vamos a ver. Tendríamos que reemplazar el r al cuadrado a cada una de estas ecuaciones. Por el momento lo dejo, pero ahí está la idea. Bueno, ahora, una vez identificado ya los campos, los módulos de los campos, tenemos que encontrar sus componentes del campo total en el eje X y en el eje Y. Porque hasta el momento lo único que hemos hecho es que hemos determinado primero, hemos trazado los campos que son vectores, hemos trazado un eje X y Y. Alguien en algún momento también considera lo siguiente, también es válido y va a llegar al mismo resultado, repito, por cualquiera de los caminos que usted siga, va a llegar al mismo resultado. Fíjese, alguien en algún momento quizás puede tomar ese como el eje X y perpendicular a eso al eje Y se evita de descomponer estos vectores. Es otra forma de resolver, pero es válido. En la evaluación lo va a tomar en cuenta. Vamos, fíjese, tenemos que descomponer el campo 1 en su componente X, que debería ser esta cantidad, y su componente en el eje Y, que debería ser este vector. Entonces aquí, ¿qué estamos observando? De que este vector sería igual a ¿qué? Campo 1, coseno o seno. A ver, ayúdeme. Seno, Inge. Correcto. Sería seno de este ángulo, que es tita, que sabemos igual a 45 grados. Y este vector, que es su componente del campo 1 en el eje X, llegaría a ser a ¿qué? Campo 1, coseno de tita. ¿Verdad? De la misma forma, descomponemos el campo 3 en su componente Y y en su componente X, que debería ser este otro vector. Entonces, ese vector sería igual a ¿qué? Sería campo 3, seno de tita. Seno de tita. Y este vector que estamos observando acá sería campo 3, coseno de tita. Y de la misma forma se debe descomponer los componentes del campo 2. Tiene una componente en el eje X y tiene una otra componente en el eje Y. Entonces ahí, por favor, copien ustedes en su cuadernillo. Entonces tenemos acá sus componentes. Y ese componente llegaría a ser igual a ¿qué? A ver, veamos. ¿Qué sería igual a este componente del campo 2? Sería campo 2 seno de este ángulo, que es tita. Y ese componente lo voy a llevar acá, sería igual a campo 2 coseno de tita. Y finalmente, si descomponemos el campo 4 en su componente X y en su componente Y, tendríamos los siguientes vectores. Y su componente del campo 4 en el eje Y llegaría a ser igual a ¿qué? Campo 4
seno de tita. Y esta componente llegaría a ser campo 4 y coseno de tita. ¿Alguna duda hasta acá? Consultas. Bueno, entonces, a partir del principio de superposición, entonces el campo total, que lo vamos a representar como corresponde, sería igual a ¿qué? Sería, este es un vector, sería igual al campo 1 más el campo 2. A eso hay que sumar el vector campo 3. Y finalmente se debe sumar el vector campo 4 generado por la carga 4. ¿verdad? Como estamos analizando en un plano, entonces el campo total tiene sus componentes en el eje X que van a ser igual aquí al componente del campo 1 en X más el componente del campo 2 en X y a esto hay que sumar su componente del campo 4 en el eje X. De la misma forma, su componente de este campo en el eje Y sería igual a ¿qué? Al componente del campo 1 en el eje Y más el componente del campo 2 en el eje Y y finalmente se debe sumar el componente del campo 4 en el eje Y. Bueno, acá determinamos primero el componente del campo en el eje X. Vamos, reemplazando acá. El campo 1 en el eje X sería igual a ¿qué? Vamos por acá, aquí está. Es igual a campo 1 coseno de tita. ¿Verdad? Entonces, y ahora, ojo acá. Hay que tomar en cuenta en este caso el signo, porque estamos analizando a partir de un sistema de coordenadas X y Y. Todos los vectores hacia la derecha positivo y todos los vectores hacia la izquierda llegarían a ser negativos. Entonces, si fuera así, su componente del campo 1 en el eje X, que llegaría a ser igual, campo 1 coseno tita, llegaría a ser negativo. Entonces, menos campo 1 coseno de tita. Coseno de tita. El siguiente campo a sumar es su componente del campo 2 en el eje X. Vamos por acá. Acá está el campo 2, fíjese. Y como apunta también hacia la izquierda, bueno, acá. Entonces hay que considerar el signo. Entonces negativo. Negativo, campo 2, coseno de tita. Su componente el campo 3 en el eje X, vamos por acá. Acá está el campo, su componente el campo 3 en el eje X, que es igual a, que también va a ser negativo. Campo 3, coseno de tita. Y finalmente el componente del campo 4 en el eje X, vamos por acá, fíjese que también es negativo. Campo 4 y coseno de tita. Coseno de tita.
A ver, tengo algo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos reemplazando el campo 1 y el campo 2 así sucesivamente. Vamos por acá. El campo 1 sería igual a ¿qué? Y es aquí, sería igual a esta cantidad, 4 veces la carga sobre R al cuadrado. Entonces voy a cambiar esto, la constante. Y fíjese, repito, sería igual a 4 veces la carga, pero multiplicar o dividir entre R al cuadrado. Y R al cuadrado está acá, que es igual al cuadrado sobre 2. A ver, antes de complicarlos más el problema, quiero un poco simplificarlo esto. Fíjese acá, el campo 1, lo voy a escribir acá abajo, fíjese. El campo 1 es igual a ¿qué? A una constante de Coulomb multiplicado por la carga, 4 veces la carga sobre R al cuadrado. Entonces también se puede escribir de la siguiente forma. R al cuadrado, fíjese que es igual a al cuadrado sobre 2. Entonces acá se supone que aquí hay un 1, ¿verdad? Acá en el denominador del acá, 1. Medios con medios, extremos con extremos, sería este 2 que está acá pasaría a multiplicar acá, ¿no? Entonces sería 8. 8 veces la carga y esto es igual al cuadrado, pero multiplicado eso por la constante de Coulomb. No sé si están de acuerdo acá, fíjese aquí, fíjese. Entonces el campo 1 es igual a constante de Coulomb, 4 veces la carga sobre R al cuadrado, pero R al cuadrado habíamos determinado que es igual a al cuadrado sobre 2, por lo tanto si reemplazo R al cuadrado por A al cuadrado sobre 2, y acá se supone que 1, medios con medios, extremos con extremos, eso significa que este 2 pasaría a multiplicar. Entonces 2 por 4 sería 8, multiplicamos 2, 8 veces la carga dividida entre A al cuadrado. A ver, si realizamos la misma operación para la carga, perdón, para el campo 2, esto sería igual a qué, fíjese, entonces esto es una constante de Coulomb y acá hay 3 veces la carga, pero como este 2 va a pasar a multiplicar acá arriba, sería 6. 6 veces la carga sobre al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ustedes díganme cuál sería entonces el campo, ¿a qué sería igual el campo 3? Sería igual a la constante de Coulomb, pero acá arriba, ¿cuánto sería? A ver, dígame. Si reemplazamos por R al cuadrado sobre 2, acá, ¿cuánto sería? A ver. 4. 4, no quieren participar. Y acá, el campo 4, ¿a qué sería igual? 2. 2 veces la carga, ¿no ves? Al cuadrado. Bueno, entonces ahí tenemos una forma de, quizás para poder simplificar el valor de las cargas. Entonces, bueno, aquí, campo 1 sería igual a aquí. Entonces sería igual a esta constante de Coulomb y 8 veces la carga sobre al cuadrado. Y esto es coseno de 45 grados. Theta es 45 grados. Y menos el campo 2, que es igual a 6 veces la constante de, y 6 veces la carga sobre A al cuadrado. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, y esto multiplicado por el coseno de 45 grados, menos el campo 3 es igual a 4 veces la carga, constante de Coulomb,
y 4 veces la carga, y esto divide entre a al cuadrado y multiplicado por coseno de 45 grados. Y a esto hay que hacer la diferencia, lo voy a copiar acá, no me alcanza espacio. El componente del 4, el campo 4, perdón, sería 2 veces la carga, entonces constante K, 2 veces la carga sobre a al cuadrado, y esto debemos multiplicar por el coseno de 45 grados. De ahí, sería igual a qué. ¿A qué sería igual? ¿Qué podríamos hacer ahí? A ver, dígame. Podríamos quizás factorizar. Claro. A ver. Factorizar las constantes son comunes. ¿Qué más son comunes? Coseno de 45. La carga. Sí, también coseno. La carga también al cuadrado. Al cuadrado. ¿Verdad? En los 4 casos hay al cuadrado. Las cargas hay los 4 términos del miembro derecho. Entonces, veamos, acá coseno también. Si con esto utilizando correcto, coseno de 45. ¿Qué quedaría? Quedaría acá, fíjense, ustedes me ayudan, quedaría este valor, 8, acá quedaría 6, 6, 4, 2. 6, 4 y 2, ¿verdad? Entonces sería, acá quedaría 4 y finalmente acá quedaría ese 2. No queda con signo negativo, Inge. Y acá está el signo negativo. Dice acá. Menos por más, Ya. menos, menos sería negativo. Está bien. Aquí sería esto. Carga al cuadrado. Y coseno de 45 menos, aunque es igual raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Acá tenemos el siguiente valor. Sumado sería 620. Entonces, el campo de X sería igual a un valor negativo de 4pi epsilon 0. Eso multiplicado por 20 veces la carga sobre al cuadrado y multiplicado por el coseno de 45 grados. Entonces, campo en el eje X va a ser un valor negativo. Y reemplazando ahora los valores acá. Acá es igual a 4pi. Quizás alguien podría simplificar acá. Bueno, le vamos a dejar por acá esto. Y epsilon 0 es igual a ¿qué? 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Verdad? Pues ahora acá, esto es igual a ¿qué? A 20 veces la carga. Y conocemos el valor de la carga, es 11,8 nanocoulombs. Por lo tanto sería 11,8 nano es por 10 a la menos 9, ¿verdad? Y esto se debe dividir entre al cuadrado. Bueno, acá tenemos el valor de A en centímetros, tendríamos convertido a metros, decimos que un metro hay 100 centímetros, por lo tanto esto se simplifica, entonces 5,20 dividido entre, a ver, si transformamos... 0,052. Correcto, sería 0,052. Esto sería al cuadrado, ojo, ¿no? Y de ahí ustedes determinan el valor del campo en el eje X. Y no sé cuál será, a ver, inserten estos valores a la calculadora y determinen el valor del campo en el eje X.
Inge sale menos 78.000. Notación exponencial. Con tres. Menos puntos decimales. 784. Menos 784,79 por 10 a la 3. A ver, de nuevo, no lo escuché bien. 784. 84, sí. Coma. 79. 79. Por 10 a la 3. 10 a la 3. Su unidad Newton sobre coulombs. Lo tienen que verificar. Esta es la unidad, ¿no? Y si vamos, recordemos este punto acá sería 3, 4, 5, ¿no? 7,840 por 10 a la 5. También podrías expresar en ese sentido. No hay problema. Es válido. En su evaluación se va a tomar en cuenta. Este sería el campo en el eje X. Ahora vamos a encontrar el campo en el eje Y. Entonces vamos acá, empezamos por acá, el campo en el eje Y. No se preocupe, enseguida se termina este problema. Vamos por acá. El campo en el eje Y dice que es igual al componente del campo 1 en el eje Y. Entonces vamos por acá. ¿Dónde está el campo 1? Acá está. Campo 1 es igual a, y como apunta hacia abajo sería negativo, ¿verdad? Menos campo 1, seno de tita. Seno de tita. A esto hay que sumar el componente del campo 2 en el eje acá. Campo 2 en el eje Y. Vamos por acá. Acá está. Apunta hacia arriba, por lo tanto esto es positivo. Entonces más el campo 2 multiplicado por el seno de tita. Luego tenemos que sumar el componente del campo 3 en el eje Y, que se encuentra acá, es negativo. Y eso es igual al campo 3, seno de tita. Y finalmente su componente del campo 4, que es positivo, apunta hacia arriba. Y es igual al campo 4 multiplicado por seno de tita. Bueno, reemplazando los campos como corresponde, fíjese acá, este es negativo. Este es el campo 1. Aquí es igual, el campo 1 es igual a 8 veces, fíjese, una constante de Coulomb, 8 veces la carga sobre al cuadrado. Esto es multiplicado por seno de tita. Esto hay que sumar el campo 2, fíjese que 6 veces carga por 6 veces la carga
Inge, no se escucha el audio. Ah, perdón. Bueno, me están siguiendo, pero ¿verdad? Sí, Inge. Bueno, si hay alguna duda, no dude en consultar. A ver, lo que estoy haciendo acá es reemplazar por sus equivalentes, luego estoy factorizando la constante de Coulomb, que es común en los cuatro términos, la carga es común, por lo tanto se puede factorizar, el a al cuadrado es común, está factorizando, el seno de tita también es común. Quedaría lo siguiente, acá menos 8, acá más 6, entonces tendríamos ahí menos 2, acá tendríamos menos 4, acá más 2, entonces acá también tenemos menos 2 más, o sea, la diferencia sería menos 4. Entonces aquí sería, ustedes me dicen si es correcto, menos 4. Entonces de aquí el campo en el eje Y, se llegaría a ser igual a qué? Primero a este signo, que es negativo, ¿no? Menos 4, la constante de Coulomb se puede escribir de la siguiente forma, 4pi epsilon 0, la carga, bueno, acá iría, digamos, 4 veces, ¿no? Este 4 pasa a multiplicar 4 veces la carga, y la carga sabemos que es igual a este valor, 11,8. Inge, no se escucha de nuevo. Bueno, pero todos horas me están siguiendo, ¿verdad? Sí, ¿O hay alguna duda? No se preocupe, si hay dudas, consultas. Momento, dice Isaura. ¿Qué dice ahorita? Dudas, consultas. ¿No se ve la pizarra? Se ve bien, Inge. Dice hasta luego, Dorita. Debe tener clase. Igual, no hay problema. Fue indisponible de su tiempo. De todos modos, les envío el ejercicio al grupo de WhatsApp. De fragmentación. Ya pueden ser naturales, lo que les... Bueno, entonces, a ver, insertemos estos valores a su calculadora. No sé cuál será el valor de Y, del campo en el eje Y. Inge sale menos 110,98 por 10 a la 3. Gracias. Gracias. Enseguida los registro a su participación. Bueno, entonces ahí tenemos las componentes del campo en el eje X y en el eje Y. Sí, adelante. Al reemplazar en el eje, mejor dicho, en el campo X, se ha olvidado de reemplazar el coseno de 45. A, B. Entonces en este caso cambiaría coseno de 45. Sí, tiene todo eso. Tendríamos, no sé si ese valor, a ver, revise.
Sale menos 5,54 por 10 a la 5. A ver, no sé si es el valor correcto. Dice 5, menos, desde luego, 5,54 por 10 a la exponente a las 5, ¿verdad? Newton sobre Coulomb. Sí, Inge, sale. Bueno. A ver, luego hay que exponer a Pitágoras, todos los demás. Lo dejamos por ahí, lo vamos a dejar ahí. Entonces, lo que hemos encontrado es el campo total, pero en sus componentes rectangulares, ¿no? Donde su componente en el eje Y es igual a 110 al negativo, lo mismo su componente en el eje X, que es igual a 5,54 por 10 a la 5. Lo vamos a dejar ahí. Hasta ahí se llegó. A ver, ¿qué dicen? ¿Hay alguna duda? ¿Consultas? Por si acaso se ha resuelto a detalle ese problema, que probablemente en su examen varios pasos usted va a omitir, pero lo que no quiero es que ponga la fórmula y el resultado al final, ¿no? Y ya está. No, tampoco, ¿no? O sea, hay que graficar, como se puede observar acá. Eso es importante, la parte de la gráfica. Fíjese acá, tome en cuenta siempre las direcciones del campo, si ingresan o salen, todo depende de la carga, ¿no? Y a partir de ahí hay que ver qué método se va a utilizar para determinar el campo total. Repito, si son más de 2 vectores, lo ideal es los componentes, pero si tan solo tenemos 2 vectores de campos, puede ser cualquiera de los teoremas, puede ser coseno, teorema del paralelogramo. No hay ningún problema. Entonces, repito, acá nos falta encontrar el campo total, que hay que aplicar el teorema de Pitágoras, no es nada más que x al cuadrado más y al cuadrado, y finalmente el ángulo sería tangente de θ sobre y sobre x, ¿no? Su campo en el eje y sobre el campo en el eje